a su corriente la llamaba de los bolcheviques leninistas, Trotsky. Así llamaba a su corriente. Jamás habló de trotskismo. Los que hablan de trotskismo son los sostenedores de la herencia, supuesta herencia de la Cuarta Internacional, que a mi juicio quedó interrumpida hace rato. Es decir, ninguna de las tendencias de la Cuarta que sobrevivieron a la que se llamaríamos la Cuarta Internacional, con Trotsky en vida, me parece a mí que implican la continuidad organizativa respecto a Trotsky. ¿Se entiende? Ni organizativa, ni teórica, ni política. Esa herencia se rompió con Trotsky. Y creo que se empezó a retomar con el Che. No con los trotskistas, que se llaman trotskistas. ¿Se entiende? Entonces, yo lo primero que diría es eso. El trotskismo no existe. Trotsky no era trotskista. Trotsky era marxista-leninista. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Esas revoluciones son marxistas-leninistas. Más allá de que para esas revoluciones, incluso desde el punto de vista de las ideas o de cómo planteaban las cosas, Trotsky estuviera equivocado. Porque ¿qué Trotsky conocieron? El Trotsky que inventó Stalin, el Trotsky que le borraban los pies, que le quedaron los pies en la famosa foto esa. Hay una foto en la que está Lenin en un balcón. Lenin, Stalin y Trotsky de este lado. A Trotsky lo borraron, pero se olvidaron de sacarle los pies. Entonces son los pies de Trotsky. Ese es el Trotsky que conocen, el que inventó el estalinismo. ¿Se entiende? La falsificación estalinista de la Revolución Rusa. Falsificación necesaria para poder decir que ellos eran los herederos de Lenin. Pero, convengamos, además del río de sangre que te digo que corrió entre una cosa y otra, tenés un montón de cuestiones. Toda la última fase de la revolución, hasta la muerte de la revolución en vida de Lenin, incluso desde la adopción de la NEP a lo que ahora deberíamos ir, hasta su muerte, Lenin es el más preocupado, incluso más preocupado que Trotsky, por el problema del burocratismo, y en su testamento dice y pide que se haga todo lo posible por separar a Stalin del cargo de secretario general. Cargo que fue creado, creo que en 1919 o 20, para que lo ocupara el tercero de la revolución, considerado tercero, no es que había ni un primero ni un segundo, pero la gente escribía los proclamas y decía viva Lenin Trotsky. Bueno, el tercero era un tipo que se llamaba Sverdlov, que era un tipo muy jovencito, obrero joyero. Él era el organizador del partido. Se decía en el partido que él sabía los nombres de todos los hijos de todos los militantes del partido. ¿Sí? Él sabía todos los militantes de todos los lugares. ¿Se entiende? No es una exageración, pero algo habría eso, ¿no? Ese tipo se murió. Y Stalin, que había tenido en los años de la revolución, sobre todo después de la revolución de 1905, había dirigido algunas guerrillas, había llevado adelante algunas expropiaciones importantes, había sido un tipo con sus méritos, ¿no? Incluso había escrito un librito que, si uno lo lee, es bastante interesante, que se llama La Cuestión Nacional, librito por el cual llegó a ser el supuesto experto en nacionalidades de los bolcheviques y por el cual adquirió el cargo de comisario para las nacionalidades. Stalin entonces cae en ese cargo y empieza a tejer, digamos, una trama que el propio desarrollo del Estado y del partido está produciendo, no es que él la crea, porque son las condiciones del aislamiento de la revolución las que, digamos, estimulan el proceso de burocratización y encuentran en Stalin una personalidad adecuada, una personalidad que expresa eso porque a él le interesa tener poder, acumular poder personal, ser jefe, tener prestigio, esas cosas. ¿Se entiende? Además, en el propio testamento, Lenin, antes de su muerte, ya dice que habla del carácter de la personalidad de Stalin, demasiado grosero, demasiado sin ningún tacto, algo que podría ser entendible entre compañeros, pero que uno lo puede entender, igual no justificar, pero que no puede permitirse que una persona así sea el que ocupa el cargo fundamental del Estado. Pero además había habido otro conflicto antes, en el que Trotsky tiene un papel muy penoso. Es el siguiente. En el 22, y ya después del primer ataque de Lenin, un enviado de Stalin
Stalin está planteando una política de nacionalidades muy opresiva, muy centralista, a la que Lenin se opone, y Lenin decía, los rusos son los peores, los no rusos son los peores gran rusos. Lenin decía que había que tener un tacto y un cuidado y un respeto absoluto por las nacionalidades que habían sido las oprimidas por el imperio zarista, y que también vos sos un bolchevique, pero primero sos un ruso, que es un representante del Estado ruso, digamos, que era el hegemónico en la Unión Soviética. Entonces había que tener un cuidado, un respeto absoluto a las tradiciones culturales, a los idiomas. Bueno, Orджonikidze, como ejecutor de la política de Stalin para las nacionalidades, intenta hacer una especie de reforma que limita la autonomía de la República Soviética Georgiana, que es la de Stalin, y choca con el Partido Comunista Georgiano, con los dirigentes del Partido Comunista Georgiano. Incluso le pega una piña a uno. Cuando Lenin se entera de eso, prepara un informe, bueno, no sé, yo digo así, no sé cómo habrá sido el informe, un informe sobre la política de Stalin para las nacionalidades, y lo llama a Trotsky y le pide que por favor en la próxima reunión del Comité Central le mande los materiales y le pide que defienda el punto de vista de él en la siguiente reunión del Comité Central. Y Trotsky le contesta que está enfermo y que no lo puede hacer, y le devuelve los materiales. Digo, por eso, penoso papel de Trotsky, que yo creo que creía que a Stalin lo iba a barrer abajo de la alfombra, porque todavía no entendía lo que Lenin ya estaba entendiendo, que era la fuerza del proceso de burocratización del Estado y del partido. Lenin la estaba viendo mucho más. Y creo yo que Trotsky, como todavía ocupaba un lugar muy importante, no digo que él hubiese querido, porque de hecho después fue el principal enemigo de este proceso, pero, digamos, era arrastrado por la corriente. Él era el jefe del Ejército Rojo, era el sucesor, él era el sucesor, digamos, para las masas. Si se moría Lenin, iba a quedar Trotsky. Y esa confianza, a mi juicio, le hace cometer toda una serie de errores en todo ese periodo que va durante la muerte del proceso de enfermedad de Lenin, proceso en el que Lenin queda, no puede ni escribir ni hablar, no se puede poner nervioso, en el que muchos sostienen que Stalin lo hace poner, Stalin le controla a los médicos y lo hace poner nervioso a propósito. Hay un insulto de Stalin a la mujer de Lenin, por el cual Lenin le dice que si no se... y eso a Lenin lo pone re mal. Lenin le dice que si no se retracta van a romper sus relaciones personales, él con Stalin. Y en todo ese proceso yo veo que Trotsky juega un papel de muy flaco, muy laxo, como si todo estuviera asegurado para que él quedara, digamos. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿qué me querés decir vos? No, quería saber cuáles son las fuentes. Y por ejemplo la biografía de Deutscher, la historia de la Revolución Rusa, mi vida de Trotsky, las primeras historias del Partido Comunista de la Unión Soviética. Por ejemplo, le voy a decir una cosa, los 10 días que comieron al mundo de John Reed, yo lo tengo, ¿lo conoces? Bueno, yo lo tengo en una versión soviética. Tienen millones de notas al pie que dicen, bueno, acá John Reed se equivoca porque Trotsky no sé qué. Cuando John Reed está describiendo, John Reed es un periodista norteamericano comunista, fundador del Partido Comunista Norteamericano, que vivió la revolución y escribió un libro que se llama así, Los 10 días que comieron al mundo, y que relata su experiencia de los 10 días que comieron al mundo, y en que, por supuesto, aparece Trotsky cada 5 minutos. Bueno, ese libro está todo anotado abajo con los supuestos errores de John Reed, ¿se entiende? En todo lo que Trotsky protagonizó, en la edición soviética dice, bueno, acá no, acá se equivocaba, acá no. Digo, en particular, ese está el libro de Hugo Montero, que puede ser como una base de referencia. Bueno, sí, porque Stalin derrotó a Trotsky, sí. Excelente trabajo en el que escriben Alan Guth y otros, no me acuerdo quiénes más escriben. Sí, bueno, bueno, pero el testamento de Lenin, además, el testamento de Lenin lo dio a conocer Khrushchev en el Congreso después de la muerte de Stalin. Y el testamento de Lenin es otra de las cosas que negoció Trotsky. Trotsky, cuando muere Lenin, la Krúpskaya, la mujer de Lenin, lleva el documento, el testamento a la reunión del Comité Central, con Stalin, Trotsky, y se tiene que resolver si se da publicidad o no.
Y Trotsky acepta que no se dé publicidad a cambio de una concesión que le hace Stalin respecto al Gosplan, que era el plan, digamos, el organismo de planificación